En este puesto no te voy a mostrar una, sino 3 evidencias de un extraño suceso en 3 lugares distintos captados en televisión y series. El primer clip que veremos ocurrió hace poco en la WWE, en el Royal Rumble, donde se encontraban luchando 4 mujeres en el ring, disputando el título de parejas. La cámara logró captar algo sumamente extraño pasando rápidamente de izquierda a derecha en el público. Presta mucha atención. Una silueta totalmente oscura pasa velozmente de izquierda a derecha. Esto no lo lograron ver las personas que estaban disfrutando del combate, ni mucho menos los comentaristas que estaban narrando la situación. Esto fue solamente visto por la cámara y es sumamente extraño. Si colocamos todo esto en cámara lenta, la imagen se hace aún más perturbadora. Pero como dije antes, este no sería el único metraje que te mostraré en este puesto, ya que hace poco tuvimos un cónclave donde se eligió al nuevo Papa de la Iglesia Católica. Y mientras que León XIV se encontraba en el balcón de la Plaza San Pedro rezando el Ave María, la cámara logró captar lo que parece ser la misma entidad pasar entre los feligreses que se encontraban presentes en el acto aquella tarde. Santa María, llena eres de gracia. Tú eres bendecida entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Una silueta sombría que pasa muy rápido nuevamente de izquierda a derecha solo fue captado por el lente de la cámara. Esto lo notaron los internautas, quienes con ojo de halcón lograron ver la extraña anomalía y lo postearon rápidamente en diversos lugares en internet. Y el último clip que te mostraré es uno de los más extraños, ya que ocurrió en la tan afamada serie de The Last of Us. En la escena que veremos la pondré en cámara lenta y por segmento para evitar un reclamo. Pero en esta vemos a Ellie, quien se encontraba en un gran teatro tocando una guitarra, cuando de repente entra en escena el personaje de Dina, y es cuando nuevamente se logró ver una figura extraña totalmente oscura pasar al fondo del teatro. ¿Lo resolviste? Recordemos que estas series de televisión son realmente cuidadosas con las personas que se encuentran en el set, ya que no debe verse el personal que manipula las cámaras en la escena, ni ninguna otra persona excepto las actrices. Entonces, esta escena ha dejado mucho en qué pensar a todos los fanáticos que vemos esta fantástica serie. Pero analizando los 3 metrajes, estas 3 evidencias tienen algo en común, y es este extraño ser. Recordemos que cada uno ocurrió en distintas partes del mundo y en distintos momentos, pero lo único que tienen en común es esta extraña aparición. Si quieres, puedes retroceder nuevamente el video y analizarlo detalladamente, y después me cuentas en los comentarios cuál es tu opinión acerca de esto. ¿Qué crees tú que sea? Estaré encantado de leerte en los comentarios. Recuerda que puedes compartir este video en WhatsApp.
El usuario de YouTube conocido como Ali H nos comparte un video realmente inquietante donde tras estar ocurriéndole varios hechos inexplicables en su casa, decidió colocar cámaras de seguridad, pero lo que captaría conlleva una historia realmente escalofriante. Todo comienza cuando Ali llega a la casa y saluda a sus mascotas, pero ve que uno de sus perros anda inquieto subiendo y bajando las escaleras y no va a saludarlo directamente, por lo que decide hacer un pequeño experimento para ver si su perro decide bajar a jugar con él, y todo comienza a tornarse un poco extraño. Ali ve cómo el juguete que le lanzó al perro por la ventana es arrojado inmediatamente con mucha fuerza hacia las escaleras. Al subir y al entrar a las habitaciones no encuentra al perro. Solo están sus gatos, quienes él menciona que siempre están abajo y estos se encuentran en un estado de nerviosismo. I got an idea. I'm gonna leave that camera set up throughout the day and throughout the night. If anything goes weird in this room, I'm gonna freaking catch it. Deja una cámara de seguridad en la habitación para ver qué puede ser captado. Esa noche en la madrugada, la cámara lograría captar algo realmente estremecedor. Una de las muñecas que tenía en una vitrina cae al suelo de manera abrupta, como si alguna fuerza invisible la haya tirado. Tras revisar las cámaras de seguridad y quedar totalmente impactado, decide realizar una pequeña sesión con una Spirit Box para ver si hay un espíritu dentro de la muñeca. Are you here with us right now? Help? What? How did you get to the floor over here? Who moved you? How did you move? Ellie. Oh. Cold? Are you cold? Ethan. Tras realizarle algunas preguntas a la muñeca, le dice que quién la arrojó al suelo y el espíritu responde a través del Spirit Box que tiene frío. Something in this fucking room with me right now. Okay, I just got the... Okay. I'm putting this legit right here. I'm opening the door. I'm grabbing my shit and I'm heading out because there's something fucking in this room with me right now and I don't know what it is and I'm not sticking around to find out. Tras escuchar ese nombre, Ali decide recoger la muñeca y dejarla en su sitio y cerrar su blog. Muchos de sus espectadores piensan que realmente hay algún espíritu maligno que está en su casa y se está manifestando a través de la muñeca. El hecho de que sus mascotas se comporten de manera extraña, ese juguete que fue arrojado por las escaleras con una fuerza descomunal,
y ahora la muñeca son indicios de que algo maligno está allí. Pero tú que ves el video, cuéntame en los comentarios qué es lo que piensas tú. El siguiente video fue publicado en la cuenta de TikTok de la usuaria Isa9230. Ella es una madre que se dedica a postear su vida a diario y compartir videos de su bebé, pero en una de sus publicaciones resalta un hecho realmente inquietante cuando se encontraba de viaje por carretera. Presta mucha atención. Padre cielo que estás en lo nuestro. Ay, Dios mío. Santa María, Madre Purísima. Lo que parece ser la figura de una mujer aterradora con un rostro pálido y ojos brillantes está justo en el asiento trasero del carro que tiene adelante. La terrorífica aparición hace que Isa saque su teléfono móvil y registrara lo acontecido. Y entre nerviosismo y una risa que refleja más que humor, miedo, nos compartió este material. Muchos de los espectadores que han visto el video manifiestan que podría tratarse de una aparición fantasmal. Otros piensan que tal vez puede ser una broma por parte del auto que tiene adelante. Pero lo cierto es que en estas carreteras ocurren muchos accidentes, por lo que no hay que descartar que pueda tratarse de un espíritu. Pero la última decisión la tienes tú en los comentarios. El siguiente video es realmente aterrador y fue publicado por el usuario Enrique González en su cuenta de TikTok. Él se encontraba totalmente solo a altas horas de la noche trabajando en su piñatería, cuando escuchó un ruido extraño proveniente de una de las bodegas de atrás, por lo que decidió sacar su teléfono móvil y registrar lo siguiente. Aburrido sin poder dormir, viendo a Chucky, cuidando un puesto. Todo solo, vengan a comprar a estas horas. Madre. Ay, En uno de los pasillos, mientras Enrique inspeccionaba el lugar, una de las piñatas o muñecos se movió por sí solo, viendo directamente a Enrique. Lamentablemente el clip es muy corto y no sabemos qué ocurrió después, pero lo cierto es que Enrique no tiene nada que ver con el contenido paranormal ni de terror, por lo que es realmente extraño. Tú que ves el video, ¿qué piensas que pasó aquí? Cuéntame tu opinión en los comentarios. Un clip escalofriante fue compartido por el usuario de TikTok Nightmareful, y en este se muestra a un hombre filmándose en un espejo cuando de repente sucede algo escalofriante. De repente, aparece una figura sombría parada justo detrás de él en el reflejo del espejo. Sobresaltado, el hombre se da vuelta y descubre que no hay nadie más en la habitación. Algunos espectadores creen que captó a un jinn, un espectro maldito que se adhiere a las personas. Pero recuerden que dicen que los espejos son portales a otra dimensión e incluso son portales a lo paranormal. No es posible.
Pero tú que ves el video, cuéntame en los comentarios qué es lo que piensas. Únete a la comunidad de WhatsApp. Allí encontrarás contenido exclusivo. El link está en la descripción y primer comentario fijado de este video. Nuestro amigo y colega Dark Ghost Paranormal se adentraría a una vivienda supuestamente embrujada. Dennis nos cuenta que los antiguos propietarios abandonaron la casa ya que era insoportable vivir en ella por los incesantes acontecimientos paranormales que ocurrían. Apenas comenzaría su investigación, lograría captar cosas realmente escalofriantes. Это голос. En una de las habitaciones, un armario comenzaría a agitarse bruscamente. Ловушку пока не включаю, чтобы показать вам всю активность, которая происходит в этом доме. Dennis decidió adentrarse un poco más a la vivienda y una de las cámaras captó un orbe de luz y luego la cámara de Dennis captó fenómenos poltergeist en una repisa. En la otra habitación, parece que un cúmulo de orbes pequeñas estaban frente a la cámara. Dennis ve como otros objetos en la pared comienzan a moverse bruscamente, y en la otra habitación, las orbes de luz parecían multiplicarse. Un ruido incesante se deja escuchar por toda la casa. Тут кто-то бегает.
Dennis pregunta si hay alguien con él y ve como unos objetos que estaban en una mesa son lanzados bruscamente al suelo. Dennis ve cómo en la habitación donde se encontraba el armario, unos zapatos de mujer comienzan a andar por sí solos. Los orbes parecen estar descontrolados y esto hace que las manifestaciones poltergeist sean más bruscas en la casa. У меня стабилизатор отказал. Вы сейчас увидите свет. Идите на этот свет. Vemos cómo los orbes luminosos parecen cambiar de color en un tono más rojizos, parecidos al fuego. Вы здесь? Вы здесь? Все, похоже, у меня все получилось. Ловушка сработала. Появилась тишина, и кажется, у меня получилось освободить души с этого дома. Tras tratar de comunicarse con el espíritu a través del EGF, Dennis da por concluida la investigación, ya que piensa que terminó de liberar a los espíritus que moraban en esta casa. Esta investigación, sin duda alguna, es una de las más extrañas en las que Dark ha estado, ya que estos orbes no parecían los comunes que vemos en las exploraciones, ya que estos mutaron a una forma más sombría, a un rojo carmesí parecido al fuego. ¿Piensas tú que aún moran espíritus malignos en esta casa y que Dark no ha terminado de liberar? Me gustaría saber qué piensas tú en los comentarios.
Si te gusta mi contenido, activa la campanita de notificaciones y disfruta los videos miércoles y sábados. Mis redes están abajo en la descripción y primer comentario. Te invito a disfrutar del siguiente video a continuación. Mi nombre es Danny Phantom. Gracias por ver.